Esta historia que les voy a narrar a continuación me lo comentó un familiar cercano que prefirió omitir su nombre para preservar su identidad. Cuando escuché lo que me contó, no podría creerlo, hasta el punto si es verdad o no. Sé que va a ser difícil que crean lo que les voy a contar. Juzguen ustedes mismos esta historia que se titula El cerdo nahual y los pescadores de Paraguay. Amigo Chemo, esta es la historia que te comenté sobre los pescadores y su encuentro con los demoníacos nahuales, unos seres híbridos capaces de mutar de un estado humano a diferentes especies de animales. Los antiguos descendientes de razas indígenas nativas del continente americano son los más aptos para hablar de este tipo de rituales relacionados con el nahualismo. Para algunas personas escépticas, hoy en día admitir la existencia de seres híbridos semi-humanos es difícil de creer y les cuesta trabajo aceptarlo hasta cierto punto. Estas cosas son algo delicadas y difíciles de creer. Tal vez yo era escéptico, pero ahora sé que no me mentían los familiares, amigos y ancianos, especialmente porque vivimos sumergidos con la tecnología actual de este siglo, lo cual evita que volteemos al pasado. Si dejásemos a un lado muchos prejuicios y nos dedicáramos a investigar en práctica y no en teoría, comprenderíamos más los estudios y avances. Serían sorprendentes, pues el tema del nahualismo es extenso y existen de diferentes tipos y formas donde no creerás lo que se cuenta en estos días de ellos. Las personas que practican esto tienen un desarrollo mental y un poder espiritual sorprendente, aún más cuando son muchos analfabetos sin conocimientos profesionales. Ellos nunca dirán nada y le heredan sus conocimientos a sus hijos o descendientes, y esto pasará de generación en generación, evitando la extinción del mismo. Así que quienes ellos eligieron serán los responsables de guardar este secreto, aceptar el don de la mutación y explotarían esto al máximo. Lamentablemente, este pacto de utilizarlo para el bien se quebró desde que muchos curanderos, hechiceros y sabios yerberos, con el don de la mutación y morfosis, se interesaron en el dinero y el poder de la oscuridad satánica. Y es allí donde ya quedan muy pocos que en verdad ayudan a la humanidad, ya que el resto vendió su espíritu al demonio, y ahora predominan estas batallas de poder allí en los bosques. En una plática con una persona llegada a mi familia, recuerdo que estaban hablando y comentando cosas en altas horas de la madrugada. De entre todo eso, narraron un evento real y difícil de creer, pero la verdad me interesó el tema a pesar de que estaba muerto de miedo. Y es que este hecho ocurrió en el mes de febrero del año 2010, cuando 3 amigos de nacionalidad paraguaya de una ciudad cercana a Buenos Aires, Argentina, decidieron ir un viernes por la tarde a pescar. Nada raro pasó en ese pueblo hasta ese día. Así que al amanecer, tomaron sus cosas, así como comida, y emprendieron el viaje. De esto era un sábado. Llegaron a la costa del río Salado, armaron una casa de campaña, prendieron fuego para calentar su comida y se pusieron a platicar de fútbol, de la familia y cosas así. Una vez que estaba ocultándose el sol, empezaron a beber, a fumar y a recordar parte de su infancia. Era el momento de divertirse, como hacía años no lo disfrutaban. Con el transcurso del tiempo, pasaron a emborracharse un poco, pero estaban conscientes aún. De tanto tomar sintieron frío, solo que ya no tenían leña para avivar la fogata. Así que comenzaron a romper los alambrados para quitarle los postes de madera, con lo cual alimentaría su fuego.
sin darse cuenta que lo que hacían eran destruir los alambrados ajenos. De repente, observaron como que algo se movía entre los matorrales, pero no le dieron mayor importancia. Al investigar ese extraño ruido, era producido por una manada de 5 solitarios lechones que andaban en el campo comiendo hierba. Posiblemente pertenecían a una casa que se encontraba a unos 600 metros donde ellos estaban conviviendo. Inexplicablemente, pensaron atrapar uno para hacerlo en ese momento. Así que tomaron la decisión de correr y agarrarlo, porque sintieron hambre e imaginaron que si se robaban solo uno, el dueño no lo notaría. Tras corretearlo por un rato, lograron capturarlo y se devolvieron a su campamento con el lechón en brazos para matarlo y cocinarlo en la fogata. Lo mataron instantáneamente con una piedra, riéndose de su hazaña, pues para ellos era divertido todo lo que hacían. Siguieron tomando vino y cerveza, al igual que escuchando música. Después de lograr sacrificar al cerdo, comenzaron a limpiar al animal, el cual, una vez que quedó sin entrañas, pasaron al preparado para el asado. Lo cortaron por la mitad y lo colocaron en las brasas. La luna brillaba como nunca, la temperatura era perfecta y estaba despejado, tanto que lograba mirar todo a tu alrededor. De pronto, unas nubes taparon la luna y empezó a caer la oscuridad. Ya tenían hambre y comenzaron a cocinar a prisa el lechón. La otra mitad quedó guardada en una conservadora, con agua para llevarla a casa. Esa carne en minutos olía delicioso, tanto que se antojaba. Entrada la madrugada, quedó listo para comer y se dispusieron a deleitarse con ese manjar que salió gratis. Pues era un lechón robado, todo esto bajo el estado de ebriedad en que se encontraban. Comieron sin parar, hasta que se terminaron la carne, que era de un sabor jamás imaginado. Al día siguiente, casi sin dormir, y antes que viniera alguien a preguntar por si había visto a cierto animal de granja perdido por allí, decidieron mejor regresarse a sus casas, trayéndose consigo la otra mitad sobrante y cruda de la carne del apetitoso lechón, a la cual le compraron en el camino bastante hielo que colocaron en su conservadora. En su regreso por la ruta, fueron detenidos por un control policial de rutina, quienes les preguntaron que de dónde venían, a lo cual respondieron que de pescar y divertirse sanamente. Eso sí, no usaban sustancias prohibidas. Los checaron y el efecto del alcohol ya era mínimo en su sangre. No había ningún problema con los documentos de su auto, pero extrañamente escurría un líquido rojo del termo donde traían la carne. Eso extrañó a los policías, quienes revisaron con curiosidad el baúl para ver qué traían. Los pescadores se limitaron a contestar que eso era el medio lechón que les habían comprado a un campesino del rumbo la noche anterior. No se negaron y dejaron que revisaran sin mayor problema sus cosas. Al subirse un oficial arriba de la caja de la camioneta, este cayó de espaldas, emitiendo una mueca de horror y asombro, que llamó fuertemente la atención de los demás agentes, quienes también, con gran sorpresa, se llevaron las manos a la cara, pues al revisar el termo y al supuestamente sacar los restos que decían que era el medio lechón, se encontraron con la aterradora sorpresa que su medio cerdo se había convertido en el fallecido y mutilado cuerpo de un pobre niño de unos escasos 5 años de edad. De inmediato los apuntaron con las armas y los esposaron. Los pobres pescadores paraguayos no sabían qué estaba pasando en ese momento, porque estaban confundidos, a lo cual uno de ellos se asomó al interior de la caja y su grito fue desgarrador porque allí no había rastro de la carne del animal que devoraron, y en su lugar estaba ese inocente niño sin vida. Ellos, llorando y pidiendo piedad de Dios, afirmaban que era un error y decían que era su medio lechón, sin imaginar que esa noche el diablo les había jugado una mala pasada. Los oficiales llegaron a la conclusión que la otra mitad faltante del cadáver se la habían comido en la orilla del río, así que mandaron a un grupo más a buscar los restos.
De inmediato llegaron refuerzos, y estos fueron llevados a la comisaría del pueblo. Después de tomar su declaración, fueron mandados sin juicios al reclusorio de la capital. Cuentan que allí 2 de ellos enloquecieron en el mismo lugar al ver lo que se habían comido, pues esa sin duda al amanecer se convirtió en el cuerpo de medio bebé. El tercer pescador, que estaba más apto para declarar por el crimen, fue llevado detenido a una agencia federal, y juran que de él nunca más hubo noticias. Y a unos años de este evento, nunca supieron qué ha sucedido. Con mi tío, supongo, amigo Chimo San Juan, que todo esto que pasó y que les ha sucedido es un castigo del amo de las tinieblas por interrumpir la tranquilidad de la noche en el bosque, al igual que posiblemente algún espíritu, ser o demonio, que creemos que era un nahual que cuida a los otros animales del campo para que no los molesten, fue el que los maldijo y le jugó este amargo evento aterrador, el cual no le deseo a nadie. Aclaro que yo no lo viví en persona, dijo mi tío, pero que cuando amigos y familiares visitaron a los 2 pescadores que están aún en el manicomio, escucharon de sus propios labios esta confesión, donde aseguran que los míticos y ancestrales nahuales, esos seres demoníacos híbridos capaces de mutar en cualquier ser, estaban de regreso y fueron los causantes de que 2 quedaran locos, y uno más se perdiera para siempre en extrañas circunstancias. Comentando con amigos míos de distintos barrios, afirmaban que esto no era nuevo, ya que otros seres híbridos como el lobizón o el bisón, parecidos a un lobo aterrador, también se manifestaron en esos pueblos, y que una agencia federal de policía se interesó en el tema y el caso, al grado que aislaron al pescador para tener más datos de este terrible y aterrador evento, conocido como el de los pescadores y su encuentro con el nahual. De la noticia y todo lo sucedido en ese tiempo, muy poca gente se acuerda. Esto fue una parte más de lo que la gente cuenta en Sudamérica. Gracias.